Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti, nada puedo hacer. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Gracias porque tú eres la fuente de nuestro sustento, Señor. Gracias por esa palabra que has preparado para nuestros corazones, nuestro entendimiento. Permite, Señor, que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Que esta palabra nutra nuestro ser, Señor, y que esta palabra nos consuele, nos anime y nos exhorte, Señor, que proféticamente habla nuestras vidas de una manera que podamos darte una respuesta. Así como tú siempre sabes hacerlo, nos hablas con amor, tratando de persuadirnos, Señor, a que nos volvamos a tu camino, a que caminemos en integridad y en unidad, Señor, como un cuerpo, como una sola iglesia, Señor, que te ama y que te proclama. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En algún tiempo escuchábamos que cuando se hablaba de este tabernáculo, esta tienda, pues decían, no, es que pues no tiene nada que ver con la vida cotidiana. Y al estarlo estudiando, ustedes se pueden dar cuenta que tiene que ver todo, porque tú no puedes llegar, apenas vamos en la tercera pieza, ¿sí? Fue la entrada, fue el altar de bronce y ahora la fuente de bronce. Pero para estar llegando al lugar santísimo y precioso, que no todos los sacerdotes o no todos los demás levitas podían entrar, solamente uno. Ahora todos nosotros tenemos el privilegio de poder presenciar la misma gloria de Dios, pero por causa de nuestro pecado estamos lejos, ¿sí? De no limpiarnos continuamente. Vivimos con pecados arraigados, esas mentiritas chiquitas que le llamamos, o las mentiras blancas que pensamos que no hacen mella en nuestro corazón, pero perjudican. ¿Sí? Dice la Biblia que las zorras pequeñas, ¿sí?, terminan con las grandes cosechas. Entonces esas cosas que las vamos permitiendo, me enojé con la hermana y le hablé de mala manera, pero lo dejo así, no pasa nada. Al rato le hablo a la hermana como si no pasó nada. No, hay que aprender a reconocer que fallamos, hay que aprender a reconocer que la regamos, vamos y le pedimos perdón. ¿Sabes qué? Perdóname, no es disculpas, perdóname, ¿sí? Porque el Señor no nos está disculpando, ¿verdad? Todo el tiempo nos perdona, y perdonar es condonar, o sea, Él está pagando esa deuda. Entonces, cuando nosotros vamos y decimos a la persona, ¿sabes qué? Estaba molesta, perdón, te hablé mal, arregla las cosas, no lo dejes pasar como que, ay, se me salió, es que yo soy así, es que lo dije sin querer. No hagamos ese tipo de cosas. Como cristianos necesitamos crecer y lo vemos muy seguido en cuando tenemos nuestras reuniones. Si hay alguien de encargado en esto, si hay alguien encargado de aquello, se nos hace muy fácil, pero ¿por qué ella me va a decir? Si yo en esta iglesia tengo 10 años, ¿por qué esa me va a decir? Viene de otro lado. O sea, ese tipo de detalles pequeños echan a perder todo lo demás que se está construyendo. Entonces necesitamos crecer, crecemos cuando accionamos. Y me equivoqué, ni modo, voy a tener que disculparme, así, fácil y sencillo. ¿Sabes qué? Perdón, te hablé de una manera equivocada y no debía hacerlo. Tú estabas allá aconsejando y yo estaba bromeando y lo dije de una manera sin querer, pero fue ofensivo. Entonces aprendamos. Que le hablaste mal a tu hijo y se te salió una palabra que no deberías.
Qué menso eres, hijo, la verdad no te fijas. Se te sale una palabrota horrible, porque tú no haces hijos mensos, ¿verdad que no? Pero ya dijimos esto, en nuestro enojo plasmamos ahí nuestra carne. Cuando hablamos, ¿verdad? Ay, este viejo inútil que no sirve para nada, y estás recogiendo ahí las cosas toda enojada y aventando, ¿verdad? Porque vino y dejó la chamarra, los zapatos donde no debía, pero tú ya expresaste algo que no estaba correcto. Entonces, vemos cómo Dios en todas estas cosas nos está enseñando cómo presenciar su misma gloria. Vimos la semana pasada que la diferencia entre ese altar, de la entrada al altar de bronce o del sacrificio era ¿para qué era? Fuego y sangre, ¿verdad? Y la fuente de bronce era ¿para qué? Para agua. Entonces, vimos que en el altar de bronce el creyente no participa de esa obra que ya está terminada. Jesús pagó el precio, aquí solamente nosotros nos entregamos por fe, porque la obra o el sacrificio ya la ejecutó el Señor Jesús, ¿verdad? Pero en la fuente sí participamos. La fuente se refiere, esta es la fuente, ¿sí? Esta es la fuente, la palabra de Dios. Lo vimos y ahí todos nosotros somos partícipes de la limpieza. Porque nosotros estamos aplicando el agua de la palabra de Dios a nuestra vida. Cuando nosotros vamos y nos ponemos en oración y le pedimos a Dios, Señor, háblame a mí, instrúyeme, habla a mi corazón, a mi entendimiento, guíame, enséñame la verdad perfecta. Porque muchos venimos de varios lugares, vienen con ideas erradas de la palabra de Dios, equivocadas, y el Señor nos va ubicando con su palabra. Entonces nosotros en esta fuente nos exponemos a ella, ¿sí? A que nos hable personalmente. Esto es personal, no es lo que me diga mi esposa, no es lo que me diga mi esposo, lo que le hable a mi hija, no, es lo que a mí el Señor me está hablando. Vimos en Proverbios que el que encubre sus pecados pues no va a ser prosperado. Y tú sabes las cosas que cometes, tú sabes, mira, el Espíritu Santo es tremendo. Cuando uno comete una mala acción, el Espíritu Santo luego te hace sentir que algo no estuvo bien. Híjole, ¿para qué dije esa palabra? O a veces tomamos decisiones horribles, ¿verdad? Que hasta la vida queremos perder. Híjole, ojalá me muera, cómo quisiera volver a nacer para no repetir eso que hice. Hasta ese punto, ¿verdad? De tomar decisiones sin consultar la verdad de Dios. Entonces en Santiago 1:22 que leímos ahí nos dice que debemos de ser hacedores de la palabra y que no tan solamente la oigamos, sino que si cuando el Señor ya nos está hablando, inmediatamente ponernos a cuentas con Él y empezar a accionar de manera diferente. Así. Si tú dices, a partir de hoy yo voy a estar orando a esta hora y yo voy a leer, por ejemplo, un salmo cada vez que ore. Estoy hablando algo, tú debes de cumplirlo. O sea, nuestras decisiones valen, pero depende, ¿sí? Porque a veces no las queremos, ay, sí lo quiero hacer, pero ni siquiera lo queremos decir al Señor para no comprometernos de tiempo y hora, ¿sí? No lo decimos, queremos, pero no lo decimos. Pero cuando tú lo dices, a esta hora yo voy a leer mi Biblia y voy a leer un salmo. Cada que yo me levante, antes de poner un pie en el piso, voy a leer un salmo. Y con ese salmo me voy a levantar y voy a estar dando gracias. Pero son cosas que cada uno tiene que hacer, ¿no? Entonces, hacer hacedores, no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque dice en el verso 25 de Santiago 1:22, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿qué dice?
el que mira perfectamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. El Señor nos está diciendo, vamos a ser felices, más que felices cuando nosotros estemos obrando en lo que el Señor nos está hablando. Entonces vemos pues que la sangre habla de la cruz, que está representado en el altar del sacrificio. La sangre habla de la cruz. El agua habla de la palabra viva de Dios. Entonces, habíamos visto la vez pasada que hay dos situaciones en las cuales nosotros nos ponemos como creyentes. La sangre tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. Sí lo vimos la semana pasada, ¿verdad? La sangre tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. Número 2, el agua tiene que ver con nuestra condición. Lo repito. Número 1, la sangre tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. Número 2, el agua tiene que ver con nuestra condición. Bueno, hay algunos que no entienden la diferencia entre el ministerio de la sangre y el ministerio del agua, y hay una diferencia entre nuestra posición en Cristo y nuestra condición en Cristo. Entonces, vamos a ver esto. El altar de bronce nos da acceso a la justicia de Dios. Ahí nosotros fuimos justificados de nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, el altar de bronce nos da acceso a la justicia de Dios. Ahí esto habla de nuestra posición en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Hijos de Dios. Somos justificados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna, esa es nuestra posición. Ahora yo soy hija de Dios. Antes yo era un gentil, ahora yo vengo a ser parte de la familia del pueblo de Israel injertado. Esa es mi posición. Somos hijos de Dios. Y el enemigo no puede engañarnos y no puede mentirnos. ¿Ves? Mira, ¿tú qué? Tú no eres nada. Mira todo lo que has hecho y todo lo que eras. O sea, esa parte que el Señor nos ha justificado nos hace ser parte de Él, nos hace ser parte de su reino. Somos de la familia en Cristo Jesús. Ahora yo soy una hija de Dios y nadie me puede quitar ese derecho porque el Señor me perdonó y me justificó. Esa es mi posición, ¿sí? Y aquí nadie te puede decir, no, es que tú no vales nada, yo soy una hija de Dios. A lo mejor igual tú no me puedes poner en algún servicio de trabajo, pero eso no quita que yo en verdad sea una hija de Dios, porque el Señor ya me justificó, me limpió, me perdonó. Esa es mi posición. Mientras que la fuente de bronce nos da acceso, ¿sí?, a la santidad de Dios, repito, mientras que la fuente de bronce nos da acceso a la santidad de Dios. Esa es nuestra condición. Como hijos de Dios, ¿sí?, en nuestra posición tenemos, ¿sí?, la otra parte, nuestra condición depende de mí. De cuánto yo me alimente de su palabra, de cuánto yo dé respuesta de su palabra, eso depende de mí, esa es mi condición. Ustedes pueden ver algunas personas que van al gimnasio,
que de repente sus alimentos son diferentes a los tuyos, comen de diferente forma, comen muchísimo, pero también queman mucha caloría por los ejercicios que hacen. Pero una persona que tiene un cuidado especial en todo ese tipo de cosas se le nota, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Se le nota que su dieta es especial. ¿Por qué? Porque se está ejercitando, pero los que no nos cuidamos de esa manera, también se nos nota. Nos duele la rodilla, nos duele la cabeza, nos duelen las coyunturas, todo, porque nuestra alimentación lo refleja nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces nuestro cuerpo se ve saludable porque como saludable. Es lo mismo, nuestra condición depende del acceso que yo le doy a la santidad de Dios a mi vida. Una persona que a veces tú le respondes mal y esa persona te sigue amando igual, te sigue sonriendo igual, es una persona llena del Espíritu de Dios. Sí, pero esa persona que se va y que se sintió ofendida, no te dijo nada, pero que se sintió ofendida y por allá dice, me hizo esto, es una persona que se dejó influenciar y que no es una persona que está en la fuente de esa santidad. Porque una persona que hace a un lado las ofensas es una persona madura, es una persona que todo se le resbala. ¿Por qué? Porque su condición está llena de la verdad de Dios. Su condición perdona. Su condición pasa por alto la ofensa. Su condición da. Su condición ama. ¿Sí me explico ahora? Mi posición como en Cristo nadie me la quita. Somos hijos de Dios. Pero los diferentes tamaños de crecimiento nos lo da la fuente de bronce, la palabra de Dios. Esa es nuestra condición. Por eso hay entre nosotros bebés en Cristo, ¿verdad? Y bebés espirituales que ya tienen 20 años y que siguen pensando carnalmente. Porque no sabe cómo arreglar las situaciones. No sabe qué prosigue. Si pasa esta situación, ¿qué debo hacer? Según la Biblia, yo me voy a mi manual y yo hago lo que la Biblia dice, con amor y misericordia se corrige el pecado. Ya sé cómo le tengo que hacer. No voy a arreglar mis cosas. A ver, ¿tú por qué me hiciste esto? ¿Por qué dijiste esto? No, así no dice la Biblia que lo hagamos. Con amor y misericordia se corrige el pecado. Esa es la manera en que nosotros caminamos en nuestra condición de creyentes. Entonces, la posición que tenemos es esta. La posición. Nuestra salvación fue asegurada en la cruz del Calvario. Eso nos debe dar una seguridad plena de que si en este momento el Señor decide llevarme, esa es mi posición. Soy su hija y el Señor me lleva. Ya mi condición, bueno, el Señor ya eso lo va a ver allá arriba. ¿Sí? Hay galardones para todos aquellos que vivieron una vida de integridad, a todos aquellos que llevaron su cruz. Hay galardones según la Biblia. Entonces, nuestra salvación fue asegurada en la cruz del Calvario, de lo cual nos enseña ese altar de bronce. Nuestra posición es la seguridad que tenemos de que somos hijos de Dios por haber creído y porque fuimos redimidos. ¿Sí? Esa es nuestra posición. Fuimos redimidos por el poder de su sangre, fuimos aceptos delante de Dios, su sangre nos limpia continuamente. ¿Sí? Cuando nosotros fallamos, su sangre nos sigue limpiando. Esta es nuestra posición y lo vamos a ver en Primera de Juan 1 del 7 al 9. Primera de Juan 1 del 7 al 9. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros. ¿Tenemos qué? Comunión. Tenemos comunión. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. La verdad de Dios, ¿verdad? Es cuando yo les digo que si la leemos, ay, es para fulanita, es para fulanito, es para ti, es para el que la lee. Entonces la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es nuestra, ¿cuál? Posición. Ahora veamos, la condición que tenemos es esta. Pero ¿qué de la inmundicia que nos contamina diariamente? Mientras vamos por este mundo transitando día a día, nos ensuciamos, ¿verdad? Nos contaminamos, no porque queramos, sino por nuestra debilidad y por nuestra carnalidad. ¿No tenemos que volver a ser salvos? ¿Otra vez allí en el altar? No. Pero tenemos que llegar a la fuente para que seamos lavados nuestras manos y seamos lavados de nuestros pies, que habla de nuestro servicio y de nuestro andar diario. Entonces, de esta manera es como nosotros somos limpios de la conducta de nuestro caminar diario. Por eso es tan importante que leamos su palabra para limpiarnos, para mantenernos puros, para mantenernos limpios. Proverbios 20:11. Proverbios 20:11 dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos. El muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Entonces, por nuestros hechos conocemos que esta palabra está influenciando mi interior. Por nuestros hechos conocemos que esta palabra se lee diariamente y está influenciando mi corazón, mis emociones, mis sentimientos, está influenciada por la verdad de Dios. Así como dice Proverbios, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Usted se imagina una persona que de repente aquí, hermanitos, ¿para qué nos vamos allá afuera? Allá afuera ya sabemos que están condenados, pero entre nosotros, de repente estaba usted hablando con el cristiano que tiene muchos años y que toca un instrumento y de repente dice cosas que con doble sentido, con dobles intenciones, y usa palabras pues que lo usa mundano, ¿no? Una hija de Dios o un hijo de Dios, ¿no? Por ejemplo, ay, esa vieja que viene ahí, un hijo de Dios, pues no debería de decir ese tipo de palabras, ¿no? Pero de repente sale la carne que no ha sido tratada con la fuente. Entonces son las cosas más comunes y cotidianas las que el Señor quiere tratar con nosotros. ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? ¿Cómo le hablamos a nuestro esposo? ¿Cómo nos conducimos en nuestro trabajo? Todos esos detalles hablan de nuestra conducta y de nuestra limpieza. Dice Juan 17:17. Juan 17:17. El Señor diciendo ahí al Padre: santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Tu palabra es verdad. Todavía reitera, ¿verdad? Del Señor. Santifícalos en tu verdad. Pero vamos a ver más adelante qué cosa tan preciosa pasa, ¿sí? Del poder de Dios manifestado cuando nosotros vamos a esa verdad. Así como Dios le estaba diciendo a Moisés, advirtiéndole a su pueblo y a los sacerdotes que cuando entraran
tenían que lavarse las manos y los pies, porque si querían entrar al lugar precioso de su presencia, ¿sí?, iban a morir. Habló Jehová a Moisés diciendo, Éxodo 30, para que lo anoten, Éxodo 30, 17 al 21, dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Me bajo más adelante, dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Esa fue la condición que Dios le dijo a Moisés. Muchos mueren o están sin revelación de parte de Dios porque para ellos es muy común venir ante el altar de Dios, presentarse delante de Él con ciertos pecados en su vida. Y hay una muerte espiritual donde tú no hay nada de Dios, no percibes nada de Dios, porque eso está ahí, está velado para ti. Porque tú has decidido entrar con pecado continuamente. Y la regla está dicha, para que no mueran. Para que no mueran. Ya no íbamos a morir como el sacerdote que había muerto físicamente. Pero en nosotros no hay entendimiento de las cosas que Dios te quiere decir. Las oyes pero no las entiendes. Esa es una muerte, ¿sí? Entonces, la función de la fuente de bronce es para ver nuestro rostro, nuestro yo, ¿sí? Porque es lo que se refleja, nuestra vida espiritual. ¿Por qué de bronce? En el altar del sacrificio era de bronce, ¿por qué? ¿Por qué, perdón? Porque si tú no llegas, los que no reconocen a Jesús tendrán su juicio. Sí, porque el bronce habla del juicio de Dios. Los que llegamos ahí, el Señor nos justificó a nosotros, pero los que no creen y le rechazan tendrán un juicio. Así, la fuente de bronce, para el que va y escudriña la palabra y vive la palabra, tiene una purificación, un crecimiento, una limpieza, ¿sí? Va creciendo en Cristo. Pero si no, también hay un juicio en nuestra vida, porque cuando tú no haces lo que aquí dice y tú pecas, hay un juicio para ti. ¿Sí me explico? Entonces, hay una reprensión de parte de Dios. O te limpias o hay juicio. Es como cuando tú le dices al niño, no quiero que me tomes esa caja de juguetes que está ahí, ahora no. Y el niño lo hace, ¿qué va a tener? Una reprensión, ¿verdad? Pao y varita, como sea, como usted le llame. No vas a ir con tu tía, tal día no te iba a ir a comprar la nieve que te dije porque no me obedeciste. Es lo mismo que va a pasar. Por eso la fuente es de bronce, porque hay juicio para todos los que no la leen, porque viene y el pecado está operando en tu vida. Pero cuando tú la lees, tú sabes que tu palabra debe de ser sazonada con sal. Que cuando tú ofendes, debes de ir, ¿verdad? Y pedir perdón. Esto es lo que nos enseña la palabra. Pero si tú no haces lo que aquí dice, viene juicio sobre todos nosotros. ¿Sí queda claro, verdad? Entonces, así si nosotros nos acercamos para ver esa fuente, como Dios lo ve, según a la luz de la palabra, y cuando ve la suciedad, allí está el agua para lavarnos. Porque la Biblia dice que todos los días nosotros podemos ofender, nos ensuciamos con lo que pensamos. Jesús le explicó a Pedro que él estaba limpio y que no necesita lavarse las manos y los pies. ¿Recuerdan ese pasaje de Juan 13?
cuando el Señor llegó para lavar las manos y los pies de todos sus discípulos y Pedro, no, él se sentía, pues, ¿cómo tú, siendo lo que eres, me vas a lavar a mí? Pero él no estaba entendiendo lo que el Señor quería decirles. Él ya estaba limpio, pero dijo, no todos vosotros, de los que están aquí, están limpios, refiriéndose ¿a quién? A Judas, exactamente, sí, refiriéndose a él. Los demás habían sido purificados por su fe en Jesús, pero él ya le estaba negando, ¿sí? Entonces ya él dijo, no todos, por él que le estaba negando. Entonces nosotros negamos a Dios cuando no vamos a la palabra de Dios. Si queremos tener parte con él, necesitamos ir a la palabra de Dios todos los días, todos los días. Judas, aunque físicamente presente, tenía el corazón contaminado, porque él era un traicionero. O sea, aunque estaba ahí, era un traicionero, estaba viviendo otra forma de ser, no estaba caminando junto con los discípulos, ni con lo que Dios les estaba enseñando. Él tenía un corazón contaminado por su decisión de traicionar a Jesús. Puede haber entre nosotros traicioneros que dicen ser cristianos, pero son cristinos. O sea, no viven en la perfecta palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Somos traicioneros. Somos traicioneros, y el Señor puso ese ejemplo para Pedro, pero también lo puso por Judas. Y entre nosotros puede haber gente así, que vive la vida cristiana como le da la gana, lejos de Dios, lejos de hacer su voluntad. Son traicioneros, porque aquí levantan las manos, gloria a Dios, pero en su casa son maldicientes. En sus casas son híjole, ahí viene doña Chole, aguas, esa señora, y cuando te das la vuelta es bien ratera, no, esa señora es bien chismosa, y vienen aquí. Son traicioneros, sus corazones están contaminados. Y necesitamos la palabra de Dios, limpiar nuestras manos y nuestros pies, para poder participar y tener parte del reino de Dios. ¿Qué palabra tan tremenda le dio a Pedro? Si tú no hicieras esto, tú no tienes parte conmigo. Eso fue lo que el Señor le dijo. ¿Queremos ser parte del reino celestial? Necesitamos aplicar la palabra a nuestra vida, a nuestra condición. Que la gente cuando nos vea ya diga, ese verdaderamente es un hijo de Dios, es un israelita injertado. Siempre habla con fe, siempre habla animado, siempre cuando lo oyes. ¿Ha visto usted esta gente que, híjole, a veces, ¿sabe qué me da? Que todo el tiempo que hablas, no, ¿cómo estás, hermano? Estoy. No, y toda la aflicción del mundo sobre su vida. Y yo, si le contara lo mío. O sea, todos estamos pasando por el valle. Todos estamos siendo tratados por Dios, todos los que decimos ser cristianos. A veces tenemos nuestro espacio de bonanza y de felicidad, pero otras veces viene el tiempo del fuego y de la prueba. El Señor siempre nos trata así para saber cómo vamos a responder, porque esta palabra de Dios que nos hace partícipes, nos hace tener fe, confianza en las cosas que no vemos, porque esa es la fe. Nosotros caminamos por fe, ¿no? El cristiano camina por fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así caminamos. Yo voy a creerte en ti, Señor. Aquí la cosa está tremenda, o sea, está como difícil, pero yo creo que tú tienes todo en control. Nada se te sale de tu mano, y un solo cabello se me puede caer sin que tú lo sepas y sin que tú lo digas, ¿verdad?
Entonces, cuando hemos sido redimidos, somos lavados de nuestros pecados, pero diariamente podemos recibir limpieza de nuestros pies y nuestras manos, confesando nuestros pecados. Señor, te fallé, pequé. No debía haber dicho esto, pero lo dije, pequé, Señor, perdóname. Sí, pero apartarnos del pecado, no estar, porque si estamos continuamente con la misma sonsonete, vivimos lejos de Dios, ¿sí? Y un cristiano ya no vive practicando ese pecado, sino que se aparta de ello, ¿no? Entonces vemos pues que todo el tabernáculo, cada parte de los enseres, cada mueble es una revelación progresiva de Jesús, y la fuente es un dibujo de Él. Ahí está la fuente lista para limpiarnos, para purificarnos. Toda esta revelación se aplica a la vida diaria de su iglesia, ¿sí? Que tiene que ver con Dios y con su reino. Hablamos de que esa fuente era de bronce y tenía un asta también de bronce, un pie que lo levantaba, y al mismo tiempo que estaba sentado sobre la tierra, habla de las cosas terrenales, ¿sí? Que nosotros caminamos cada día, y de las cosas terrenales Dios nos entiende, pero está elevado para que nosotros podamos presenciar las cosas celestiales a través de la palabra de Dios, ¿sí? Que son poderosas. Entonces, a través de su palabra, que es la provisión para nuestra limpieza diaria. Dios proveyó esa fuente de manera que nosotros podamos verle y presenciarle. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podrá verle. Y esa es la manera en que nosotros podemos verle, presenciar. ¿Alguno de ustedes ha tenido cuando está en medio de la adoración aquí en la iglesia o en su casa, ha tenido esos tiempos de que dice, ay, no quiero que se termine este momento de tu gloria, de su presencia, donde te derramas tu corazón? ¿Alguien le puede levantar su mano, por favor? Muchos. Y qué tremendos tiempos tan hermosos, ¿no? Que uno quisiera que no se acabara, te vas al infinito y más allá, ¿sí? Donde quisieras que siguiera y siguiera. Esa presencia me ha pasado cuando estamos así, que hasta dejo de cantar y puedo tener una visión maravillosa de lo que es Dios, que dices, ay Señor, quisiera estar en ese nivel, ahí, vivir, ¿no? Que no quisieras que se acabara. Pero cuando estamos con el trajín de todos los días en las cosas terrenales, pues nos olvidamos de esa presencia tan linda. Pero la palabra de Dios nos quiere limpiar para que nosotros podamos vivir continuamente en esa presencia. Dice Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. 3 cosas: el que lee, el que oye y el que guarda. Entonces no solo es leer y escuchar, sino obedecerla. Es como nosotros somos partícipes de esa naturaleza divina. No lo vemos y no lo presenciamos hasta que somos partícipes, cuando nosotros obedecemos. ¿Quién ha hecho algo como esto de que le falló a Dios, le falló a su esposo, le falló a su hijo y va y dice, no, tengo que ponerme a cuentas? Va y lo hace. ¿Qué siente usted cuando lo hace? Indescriptible, ¿verdad? Siente algo maravilloso, o sea, siente un gozo inefable de ser parte de esas cosas que Dios ya prometió, porque usted está siendo partícipe de las cosas divinas.
Eso es lo importante. Sí, entonces no es solamente leer, escuchar, sino obedecerla y vivir conforme a lo que está escrito. Entonces, de esto vamos a hablar, de que el creyente es un creyente lleno del Espíritu de Dios, porque esa fuente, el agua, representa también el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y esta fuente representa cuando tú la lees y accionas sobre ella, que eres una persona llena del Espíritu Santo. Eres un creyente renovado, eres un creyente creciente. Juan 7, 37 al 39. Hay veces que alguien viene y me dice, fíjate que pasó esta situación, estábamos así en este lugar, aquí hablando de los servicios de la iglesia, y esta persona hizo esto y me hizo sentir súper mal. Yo siempre les aconsejo, en el momento arregla la situación. Y le puedo hablar un poquito al final y hablamos y platicamos. Eso que dijiste me hizo sentir así y así. Es la manera en que tú corriges las cosas. Es la manera en que esa persona aprende también a recibir amonestación y a corregir lo deficiente de su vida. No hay de otra. Si me vienen y me dicen a mí, yo no voy a corregir algo que no me compete. La Biblia dice claramente, ¿verdad? Si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y él solos y arreglen esa situación. Solos. No se lo cuentes a tu esposa, a tu amigo más querido. Ve y arregla. Ya quedó, ya, punto y aparte. ¿Qué tiene que saber esta persona y la otra persona? Porque ya hiciste otros pecados, ya fuiste de chismoso. O sea, no hagamos eso, paremos ahí. Si esa persona sigue persistiendo, lo va a hacer contigo, lo va a hacer con otro, y si tú lo arreglas en ese momento, las cosas, esperemos que se arreglen bien, pero si no, tú ya hiciste lo que la palabra de Dios decía, con amor y misericordia. Si lo hiciste de esa manera y si la persona no tuvo una buena reacción, ese ya es un problema con Dios y con ella. Tú te has librado, dice la Biblia, tú te has librado. Pero no dejemos cosas al aire y pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno deja cosas así, el enemigo viene y te engaña. El enemigo viene y te perturba. No, es que sí, es que esto, es que lo otro. Y ya estás pensando que nadie te quiere en este lugar, que eres un vil gusano de Jacob, ¿verdad? La pobre cucaracha de la alcantarilla más horrible. O sea, así es el enemigo. Viene con un montón de mentiras y de engaños. Y necesitamos no darle tregua al enemigo. El Señor ya hizo su justicia y Él está condenado, está en el lugar donde debe de estar. Y la paz debe de reinar entre nosotros. Entonces necesitamos crecer en Cristo Jesús. Dice Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, yo lo estoy leyendo en otra versión, ¿verdad? Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado, pero esa fue la promesa, que si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrían de ríos de agua viva. Esa fuente es la fuente de Dios. Esa fuente son los ríos. Si alguno tiene sed, venga y beba. ¿Tenemos sed de Dios? Vayamos y bebamos. Y dice que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Cuando venga alguien contigo,
tendrás la palabra correcta, tendrás la palabra de poder, tendrás la palabra de ánimo, la palabra de victoria, la palabra de consuelo, porque los ríos que están en tu interior corren y corren y corren. Cuando hay un estanque, la palabra lo dice, ¿verdad? Que el agua no corre, ¿qué pasa con esa agua? Apesta. Hay agua, sí, pero agua vieja. Y puede haber palabra de Dios en tu vida, pero palabra vieja, estancada, que cuando sale no sale de una buena manera. ¿Me explico? No sale bien aplicada. La dices y la dices con duelo, con chile, como dicen algunas personas. Pero la Biblia dice, y la usas para condenar. Esa es un agua estancada, un agua que apesta, un agua que no huele bien. Entonces necesitamos renovarnos. No importa cuánto tiempo tengamos, necesitamos renovarnos. Porque entonces nuestras acciones van a ser buenas cuando pase alguna situación. Mi corazón va a ser paciente, tranquilo, voy a tener entereza, voy a saber cómo responder, no que a la primera me defiendo y me ataca, o sea, luego contraataco, ¿verdad? No, la palabra será pura, un agua que corre, un agua limpia, un agua purificada, ¿sí? Un agua que ha sido transformada, Señor, por la palabra de Dios, el Espíritu Santo obrando a través de ella. Cuando nosotros vamos en oración y le pedimos a Dios, Señor, háblame a través de tu palabra, Dios, que sea tu Espíritu Santo obrando a través de mí. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Su Espíritu Santo está operando ahí para transformarme, para crecer, para mirar las cosas como Dios las está viendo, para tener la revelación que Dios tiene. Háblame, Señor, que yo en mis sentidos naturales y carnales pueda entender lo que tú me quieres decir a través de la obra de tu Espíritu Santo. Que nos lleve de gloria en gloria y que esos ríos corran y corran a través de nuestro ser interior. Juan 3:5, por favor. Juan 3:5 dice: Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces vemos aquí que el agua se usa para purificación y renovación de nuestras vidas. El agua se usa para purificación y renovación de nuestras vidas. Ezequiel 36:25. Ezequiel 36:25 al 27. Ya lo tenemos. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Allí estaba la palabra profética dada a Ezequiel, ¿sí? Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de vuestros ídolos los limpiaré. Porque nosotros somos dados a eso, ¿verdad? A levantar gente en nuestras vidas como ídolos. Pero el Señor había predicho que de eso nos iba a limpiar. El que tiene que estar sentado en el corazón como el Rey y operando es Dios. Jesús operando a través de nosotros por la obra del Espíritu Santo. Entonces, nacer del agua representa la limpieza del pecado. Esa fuente, ¿sí?, representa nacer del agua, que representa la limpieza del pecado y la renovación interna que Dios hace a una persona. Esa fuente o el agua
Es símbolo del bautismo. Juan el Bautista bautizaba con agua, llamando a las personas a un cambio de vida. Eso es lo que representa. Pero es importante notar, déjenme les digo, es importante notar que el bautismo en sí mismo no salva. No estamos hablando de ese punto, no salva, ¿sí? Sino que es un símbolo de lo que Dios hace espiritualmente en una persona. Nosotros decidimos bautizarnos para simbólicamente representar que nosotros nos levantamos, ¿sí? Nos hundimos en esas aguas como limpieza y nos levantamos para vivir una vida diferente, purificados con esa agua de la fuente a través de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, nacer del agua significa ser limpiado y transformados por la enseñanza de la palabra. Usted es limpiado cuando escucha una predicación. Cada domingo nosotros escuchamos una enseñanza, ¿verdad? Somos limpiados y somos transformados cada miércoles. Este día sábado, cada que escuchamos la palabra, somos limpiados y renovados y purificados, transformados por la palabra de Dios. Dios nos habla de un cambio interior por el Espíritu Santo, ¿sí? Acompañado de purificación y vida nueva. Juan 6:63. Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Son qué? Espíritu y son vida. Cuando usted las está leyendo, es el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu de Dios que ordenó la tierra, que puso todo en su lugar, es el mismo Espíritu que nos habla a nosotros para ordenar toda nuestra vida. Todo nuestro caminar, toda nuestra familia, todas nuestras decisiones, es el mismo Espíritu. Por eso cuando nosotros la leemos, el Espíritu Santo está operando en nosotros y somos nosotros llenados con su Espíritu. Por eso decimos que somos hijos llenos del Espíritu de Dios, porque su palabra está operando en cada uno cuando somos obedientes. Entonces, su palabra son espíritu y son vida. La palabra de Dios dice en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven tu camino? Simplemente con guardar la palabra. Guardar la palabra es vivirla. Habla de vivir conforme a la voluntad de Dios. Guardar su palabra es alguien que permanece en pureza y santidad. Guardar su palabra es tener una relación con Dios. Permitir que transforme el carácter y nuestras decisiones. ¿Cuántas personas aquí tienen trabajos seculares y de repente tienen que tratar con un montón de personas mundanas, especiales, ¿verdad? A veces con maldad, pues maldad en su corazón y hacen cosas para estarte molestando. Necesitamos llenarnos de esta verdad para que nos mantengan en entereza. Ellos nos quieren ver renegando, sufriendo, acongojados, pero la palabra nos mantiene firmes. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y esto habla que la palabra debe de ser como un fajo, como un cinturón, pero habla de que sea como la cobertura completa de toda la armadura que el soldado tenía para que pudiera estar firme. Solamente así, para que no te vean a ti de caer y que, ay, ya se la hice. Porque lo hacen así, con malicia, con ganas de hacerte daño.
ya me enfadó esta persona, quiero que la corran. Y hacen cosas así y ven que tú soportas, que tú tienes entereza, que tú eres fiel, que nada te quebranta. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, en esta fuente de bronce se lavaban los sacerdotes las manos y los pies para mantener la pureza esencial, para el ejercicio de las funciones sacerdotales. Por eso es muy importante, ya con esto termino, cuando en Hechos se quisieron escoger a varias personas para que les ayudaran a los apóstoles a servir las mesas. ¿Sí? Tuvieron que escoger personas llenas del Espíritu Santo, buen testimonio. ¿Qué más? No escucho. Bueno, tuvieron que escoger personas que se pudieran distinguir entre todas las demás. Y votaron por por aquel, y todos coincidieron cuando oraron de que eran las personas adecuadas. Entonces se nota una persona así, ¿cierto? Una persona llena del Espíritu Santo se ve a leguas. Es una persona que está con la carga de la iglesia del Señor, una persona que va 2 pasos adelante queriendo hacer, una persona que siempre responde con palabras prudentes, una persona que respeta la autoridad, una persona que es humilde para servir, una persona que puede predicar, tiene palabra, pero también es humilde y no engreído. O sea, se nota una persona que tiene el Espíritu Santo, que está llena de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es esencial para el ejercicio de las funciones sacerdotales. Entonces, ya no somos cualquier hoja de estafiate. Ya no somos cualquier hoja de estafiate, ¿no? Dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. ¿Cómo se comporta un rey y un sacerdote? Bueno, los mundanos arrogantes, ¿verdad? Pero ¿cómo era nuestro rey y sacerdote Jesús? Humilde, se montaba sobre un pollino y no le importaba, era humilde, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros somos, pero el Señor nos quiere llevar a más. Sí, por fe, nosotros creemos en la obra de redención que el Señor ya hizo, ¿verdad? Que es nuestra posición, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra condición? Dios nos da una investidura y nos santifica. Esa es nuestra condición. O al oír la palabra y luego actuar sobre ella, nosotros vamos a experimentar una continua limpieza que va en un proceso de santificación. Dice el Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Qué hermosa promesa de bendición. Envió su palabra, los sanó de sus corazones, de todas esas heridas que le produjo su pasado, ¿sí? Y los libró de su ruina. Qué palabra de bendición. Gracias a Dios por su palabra. ¿La vamos a leer? Continuamente la vamos a estar leyendo para que Dios haga una obra preciosa con todos nosotros. Amén. Gracias a Dios por ser parte del cuerpo de Cristo. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Señor, alabamos tu nombre y te bendecimos por todo lo que has dejado, Señor, para caminar en este mundo, Señor, corrupto, en este mundo que va en decadencia. Gracias por tu hermosa palabra que nos vivifica, porque es una palabra pura, eterna, Señor, que nos da vida, Señor. Gracias por esa fuente donde podemos ir continuamente, lavarnos y purificarnos, Señor. Gracias, Señor. Queremos, Señor, suplicarte y pedirte que cuando nosotros vayamos a ese lugar de encuentro, ahí, Señor, podamos
ver tu revelación y la obra de tu Espíritu Santo operando en nuestra mente, en nuestros corazones y en nuestras acciones. Te damos muchas gracias, Señor. Mereces toda la gloria y toda la honra, Señor, toda la alabanza que se te pueda dar, Señor, porque eres tan preciso, por haber pensado en cada detalle para cubrir a tu iglesia mientras que tú vienes, Señor. Una iglesia que se purifica, una iglesia sin arruga y sin mancha, Señor, para cuando tú regreses. En el nombre de Jesús, por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, pero también te pedimos perdón porque muchas veces nos negamos a ir a esa fuente a limpiar nuestra vida y nuestra condición delante de ti, Señor. Es por eso que a veces sentimos que tú estás lejos, Señor, aunque somos tus hijos, a veces sentimos que no estás cerca de nosotros porque no hemos accionado en tu verdad. La conocemos, la tenemos en el pensamiento, pero no hemos accionado y por eso es que no vemos la bendición que tú esperas. Gracias, Señor. Yo te pido que te sigas revelando en cada corazón aquí presente, Señor, para que tu iglesia crezca, sea una iglesia fructífera, Señor, una iglesia que presencie tu misma gloria, Señor. Gracias te damos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.